Les dije el domingo anterior que el personaje de David lo iba a dividir en algunas, en dos secciones, pero que quizás nos lleve más de 2 mensajes. Vimos la semana pasada a David en la parte positiva, un varón conforme al corazón de Dios que trajo un nuevo comienzo a Israel después de la triste elección de Saúl. Lo de Saúl fue un error que el Señor ya no quiso repetir y por eso lo hizo diferente con David, buscando esta vez más en el interior que en el exterior. Vimos todo ese perfil de David como un joven virtuoso, piadoso, que decía por sobre todas las cosas que Jehová estaba con él. Además de las habilidades que tenía para tocar instrumentos, además de ser valiente, además de ser prudente en sus palabras, lo más importante es que David, la gente reconocía que Dios estaba con él. Y siempre vamos a recordar a David como el varón que Dios escogió conforme a su corazón. Pero quiero aprovechar este episodio en la vida de David para recordarte que aún con un corazón conforme al de Dios, puede haber ocasiones en que ese corazón se deforme. Hay decisiones que a veces tomamos que no nos damos cuenta qué peligrosas pueden ser a la larga. Es hasta que ya tenemos las consecuencias de nuestro error que entonces percibimos y decimos, si tan solo hubiera sabido que esto iba a pasar, quizás no lo habría hecho. Y ustedes saben, porque conocen la historia de David, David es uno de esos personajes cuya historia se conoce por completo. Pero vamos a ver a detalle hoy el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Allí está registrado el episodio más oscuro en la vida de David. Prácticamente cuando leemos este pasaje es como si estuviéramos leyendo acerca de otra persona. No parece el varón conforme al corazón de Dios. Por unos instantes ese corazón se nubló, se deformó y dio paso a todo lo grotesco que puede el ser humano ser cuando se aparta de los propósitos de Dios, se aleja de su cobertura y da rienda suelta a sus bajas pasiones y a su vieja naturaleza. ¿Estás listo? Tienes el pasaje, segundo de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver el lado oscuro, como yo dije el domingo pasado, el dark side de David, ¿no? Su lado oscuro. Aconteció al año siguiente, déjame decirte que cuando estamos situados en esta historia, David tiene ya 43 años. Tiene 13 años que ha reinado ya sobre Israel. Fue cuando él tenía 30 años que por fin se da la segunda unción. La primera fue la que le dio Samuel y que vimos el domingo pasado cuando era un muchachito de 15, 16 años, cuando Dios lo manda a Samuel a ungirlo como rey. Pero hasta los 30 años, como les dije, David ocupa el trono, asume el reinado de Israel y lo vuelven a ungir allí, ya delante de todas las tribus, para que lo reconocieran como rey. Entonces, del año 30 de su vida al 43 han pasado 13 años. Estamos aquí con David en una edad madura, en una edad de plenitud. Acaba de rebasar sus 40 años. Yo pienso que a esa edad todavía David está fuerte, está pleno, maduro como hombre, y como rey él ha logrado en 13 años consolidar el reino. Recuerden que cuando llega un nuevo rey siempre hay un periodo de turbulencia en donde hay que poner ciertas cosas en orden y eso se lleva tiempo. Entonces aquí David ya no está en ese periodo de ir acomodando, de hacer la transición
de Saúl a David, ya pasaron 13 años. Aquí David ya está consolidado, está seguro su reino, y él lo que está haciendo ahora es extender ese reinado. Se dice que en este verso 1 del capítulo 11, que David está en campaña militar contra los amonitas, está extendiendo su reino, está conquistando más naciones, y es el tiempo de primavera en el cual, dice, los reyes salen a la guerra. Pero aquí está el primer error. Aquí está el inicio, el origen de todo lo que va a desembocar después. ¿Qué es lo que sucede aquí? Según el contexto en el que vemos nosotros, nos damos cuenta que David se está dando un cierto permiso. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros nos damos permisos para salirnos de nuestra rutina, para salirnos de nuestras responsabilidades, para salirnos de nuestras funciones. David dice: yo ya he encabezado muchas guerras, muchas batallas, muchas victorias. Mi tarea ahora es más gobernar desde aquí, desde el palacio, y que sean mis ejércitos los que se encarguen de seguir extendiendo el reino. Pero la Biblia es clara al decir que era la época en la cual son los reyes los que encabezan sus ejércitos para seguir conquistando. Y a David se le hizo fácil tomar la decisión de en esta ocasión no ir al frente de sus tropas. Ese pequeño, gran detalle, se van a dar cuenta ustedes de todo lo que vino después a provocar. Cuidado con reducir tu responsabilidad. Cuidado con esos permisos para eludir tus funciones, porque pueden desencadenar en consecuencias fatales. Dice el verso 1, pero David se quedó, ¿en dónde? En Jerusalén. Y se quedó en el palacio. Y dice el verso 2, que en uno de esos días, mientras sus ejércitos están peleando contra los amonitas, David no se ve que esté gobernando. Si él se iba a quedar y no iba a ir con el ejército, entonces deberíamos verlo en el versículo 2, ejerciendo sus funciones como rey gobernante en Jerusalén. Pero no, aquí viene una segunda fatal decisión. David prefirió quedarse en el palacio en Jerusalén, pero no para trabajar, no para gobernar. Vemos que David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real al caer la tarde. No dice: y se levantó de su lecho al amanecer, y se levantó de su lecho en la madrugada. No, dice al caer la tarde. Es decir, David se dio permiso también para echarse una siestecita. Ahora, tomar una siesta no es pecado. El asunto es que vemos que David no está ejerciendo sus responsabilidades. Ya no fue a la guerra, entonces quédate en Jerusalén a trabajar, a apoyar a las tropas, haz un tiempo de oración, ve al santuario, presenta ofrendas, sacrificios, adora a Dios, haz algo mientras tú estás en Jerusalén. Pero no, David prefirió echarse a dormir. Y luego dice que decidió tener un tiempo de ocio no planificado. Qué difícil es esto, ya hablaremos de esto al detalle en las conclusiones, pero vemos que después de levantarse así todo somnoliento, todo modorro, dice que empieza a pasear por el terrado del palacio. Está de ocioso. Primero está de siestero y ahora está de ocioso.
Dicen que la ociosidad es la madre de todos los pecados. Y bueno, al parecer aquí sí dio a luz un pecado enorme. Y vio desde el terrado donde estaba paseándose ociosamente a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Por qué razón Betsabé se estaba bañando de tal manera que otros la pudieran ver? No me lo explico. No vamos a tratar ahorita el punto de la imprudencia de Betsabé. No dice la Biblia, o al menos yo no tengo datos de que esto fuera una costumbre, de que las mujeres fueran a bañarse a plena luz pública para que todos las vieran. Ella cometió una imprudencia, pero mira cómo la ociosidad combina la imprudencia de Betsabé. ¿Con qué crees? ¿Cómo crees que fue esa mirada de David? Donde dice la Biblia, y vio desde el terrado. El varón conforme al corazón de Dios también tenía pensamientos lujuriosos. Tenía ojos lascivos. Pudo haberla visto por accidente, ¿verdad? Porque a veces nuestros ojos ven algo por accidente en su mirar. Pero así como ves algo accidentalmente, en ese momento que lo percibes, te retiras tu mirada de aquello que por accidente lograste ver. Pero David quizás vio por accidente y después se quedó, permaneció, ya no por accidente. Se quedó en esa mirada por lujuria. Se despertaron sus bajas pasiones. Vio que la mujer no solo se estaba bañando, vio que la mujer no solo estaba desnuda, sino que vio que era una mujer hermosa. ¿Y sabes qué pasó? La deseó. La deseó, dijo, esta mujer es un manjar que no puedo dejar pasar. Es una oportunidad que tengo que aprovechar. Observen el versículo 3, dice, David envió a algunos siervos, algunos criados a preguntar por aquella mujer. Vayan, chequen, investíguenme de quién se trata. Y le regresaron el informe y le dijeron, mira, ella es Betsabé, la hija de Eliam, y es mujer. Es la esposa de Urías, Eteo. Fíjense bien, todo pudo haber acabado si David hubiese tenido en este momento dominio propio sobre sus bajas pasiones. Esta información que a David le dieron era suficiente para decirse a sí mismo, David, estás loco, ¿qué estás haciendo ya? Basta, para, desiste, olvídala, deja de desear aquello que no te pertenece. ¿Por qué? Porque le dieron dos datos importantes. Número uno, Betsabé estaba casada. Ella es mujer de un varón. Por lo tanto, si esta mujer estaba casada, era una mujer que era prohibida para el rey. Aunque se acostumbraba, fíjense bien, aunque se acostumbraba que los reyes tuvieran muchas mujeres, se esperaba que los reyes tuvieran por mujer a mujeres que eran libres, no que los reyes pudieran tener a cualquier mujer. Quedaban excluidas aquellas que ya estaban casadas y pertenecían a otro varón. El rey no podía hacer eso. Aunque era el rey, no tenía autoridad ni permiso para cometer adulterio. ¿Y saben qué pasó? Ya vimos a David dándose permiso para no ir a la guerra. Ya vimos a David dándose permiso para echarse su siesta. Ya vimos a David dándose permiso
para estar de ocioso. Ya vimos a David dándose permiso para recrearse en la lujuria. Y ahora vemos a David dándose permiso para ser un adúltero, para cometer adulterio. Le dieron otro dato importante. Es esposa de Urías. La Biblia registra a Urías como parte del ejército de los valientes de David. No solo era un soldado del ejército de David, porque podríamos decir, bueno, es que eran tantos soldados, tantas multitudes, que obviamente David no conocía a todos los soldados por nombre. Pero este Urías no era cualquier soldado. Él pertenecía a la tropa de los 30 valientes de David, un grupo selecto, la élite del ejército de David. Él había servido en otras batallas con David. Por lo tanto, no solo David cometió adulterio, sino que además sabía, conocía a quién se lo estaba cometiendo. Él pasó por alto el hecho de saber que Betsabé era la esposa de uno de sus soldados más valientes y más cercanos a él. ¿Se dan cuenta cómo la pequeña bolita de nieve que inició con no querer ir a la guerra se está convirtiendo en una avalancha? Viene en caída y aquella bola va tomando más nieve y se va haciendo más grande y va destruyendo todo a su paso. David está provocando una avalancha aquí. Versículo 4. No me importa que esté casada y no me importa quién sea su marido. David envió a los mensajeros y la hizo traer a él, y dice la palabra que él la tomó y vino a él Betsabé y él durmió con ella. Aquí ya está el acto de adulterio consumado. Y lo que para David era satisfacer su lujuria del momento, nunca esperó lo que vendría después. Como dije, él quizás pensó, esta oportunidad no puedo desaprovecharla, sacio mis deseos y se acabó, ¿verdad? Nunca más vuelvo a ver a esta mujer, le mando ahí unos regalitos, una ofrenda, un cabrito y bye. Asunto arreglado. Ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Del verso 4 al 5 se entiende que pasó algo de tiempo. Aquella relación adúltera dio fruto. Betsabé quedó embarazada y se dio cuenta ella. Normalmente las mujeres empiezan a sentir síntomas de que algo está cambiando en su cuerpo, de que algo sospechoso hay, como a las 3 semanas. Cuando su periodo menstrual cambia, se detiene y ellas dicen, ay, creo que estoy embarazada. Y quizás pasaron 3 o 4 semanas después de aquel acto de adulterio, cuando Betsabé se dio cuenta que estaba embarazada y pronto envió el mensaje a David para decirle, estoy embarazada. Tienes que saberlo. Si del verso 1 al 5 ya nos está asustando David por lo que estamos viendo, déjame decirte que lo que vamos a ver del verso 6 en adelante es peor, es grotesco, es terrible. Por eso yo le puse a este mensaje cuando el corazón se deforma, ¿no? Habíamos dicho que la vida era conforme, corazón conforme al de Dios. Acá es un corazón deformado.
Cuando David recibe la noticia, le envía un mensaje a Joab, el capitán de su ejército, y le dice: saca de las filas a Urías y tráelo, dile que se venga a Jerusalén, que necesito verlo. Se entiende también que entre el verso 5 y el 6, cuando David recibe la noticia de que Betsabé está embarazada, él empieza a planear. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me escaparé de esta? ¿Cómo mantengo oculto mi pecado y le cargo la situación a Urías? Urías, obediente a su rey, se presenta en Jerusalén, se presenta ante David. David le pregunta cómo está Joab, cómo está el ejército, cómo está el pueblo, cómo está la guerra. Y después David le dice a Urías: mira, Urías, quiero que te vayas a tu casa, lava tus pies y ve a tu casa ya, quédate con tu esposa, disfruta de una licencia de 2-3 días y relájate, hombre, te lo mereces. ¿Cuál era el plan de David? El plan de David era que en ese lapso Urías pudiera ir allí a su casa, dormir con su esposa, tener relaciones, y entonces cuando se notara más el embarazo de Betsabé, pues cabría la posibilidad de que hubiera sido Urías. Todavía David le manda un presente a Urías de la mesa real. Pero sabes una cosa, Urías era un varón justo, era un varón con honor, él era un soldado. Se dice que los soldados tenían la costumbre y la disciplina de evitar tener relaciones antes y durante el combate. ¿Por qué hacían esto los soldados? A fin de enfocarse en la guerra, al fin de tener todas sus fuerzas en plenitud para entregarlas en el combate. Así que Urías no hizo caso al rey y en vez de ir a su casa se durmió a la puerta, pero de la casa del rey, con todos los siervos y los criados de David, y no fue a su casa, dice el versículo 9. Entonces le hacen llegar a David el mensaje siguiente: Urías no fue a su casa. David manda a llamar a Urías otra vez y le dice: ¿no has venido de camino? ¿Por qué no fuiste entonces a tu casa para ver a tu mujer, para estar con ella? Miren nada más la respuesta de Urías. El arca de Israel y de Judá están bajo tiendas. Mi capitán Joab y los siervos que somos soldados de mi Señor están en el campo, durmiendo a la intemperie. ¿Cómo habría yo, sabiendo todo esto, entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer y disfrutar de la vida? No podría hacer esto. No es ético, no está en mi código de honor. Por vida tuya y por vida de tu alma, dice Urías a David, que yo no haré tal cosa. Otra respuesta y otro buen momento para que David hubiera puesto punto final a su farsa, a su mentira, y allí mismo confesar delante de Urías lo que había hecho. Pero no, David decidió seguir adelante. Ok, no vayas a tu casa, quédate aquí otra vez en el palacio conmigo y mañana te despacharé. Se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo invitó a comer y a beber con él hasta emborracharlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Un último intento de David para ver si, bueno, por lo menos borracho, sí se va a su casa.
Lo emborrachó a propósito. El banquete que le ofreció en su honor no era más que una trampa. Cuando le dicen a David, Urías no fue a su casa, otra vez se quedó aquí durmiendo en la casa real, entonces David toma ya otra resolución. A veces pasamos por alto las historias porque creemos conocerlas bien. Pero cuando volví a leerla me sorprendió saber que David escribió una carta dirigida a Joab, donde le daba instrucciones precisas de cómo deshacerse de Urías. Le dijo en esa carta, mira, te regreso a Urías, quiero que cambies de la posición en la cual él combate, quiero que lo pongas en el frente de la batalla, y que cuando más arrecie la batalla, quiero que los hombres que están ahí cubriéndolo se retiren, lo dejen solo para que puedan matarlo. Retírense de él para que sea herido y muera. Esa carta David la escribió dirigida a Joab. Pero lo que yo no recordaba de la historia y que al leerla otra vez me hizo un nudo en el estómago, es que, ¿sabes a quién le entregó esa carta para que se la diera a Joab? Se la dio al mismo Urías. Le dijo, Urías, mira, ahora que ya vas de regreso allá al campamento, al ejército, te entrego que le des esta carta a Joab. Urías llevó consigo su sentencia de muerte. Pero esto no hace más que exaltar la justicia de Urías. ¿Sabes por qué? Porque esto me habla de un tipo que era confiable. Porque bien Urías pudo haber dicho, que le mandará el rey a mi capitán. A ver, déjame ver, y abro la carta y la leo. Pero no, Urías era un soldado y los soldados obedecen órdenes. Y él fue íntegro hasta el final. Joab, que estaba a las órdenes del rey, hizo lo que le pidieron. Se escudó en que los capitanes obedecen órdenes de los reyes, cumplió las órdenes, puso a Urías al frente de batalla, y cuando arreciaba la guerra, los que estaban con él luchando se retiraron, y entonces Urías murió. Lo mataron. Algunos dirán que fueron los amonitas, que murió en combate. Nosotros sabemos que el asesino fue David. Se oye muy fuerte, pero él fue el asesino. Él fue el autor intelectual. Del mismo lugar de donde David sacó su lujuria, de ese mismo lugar sacó también su deseo de matar, de desaparecer, de deshacerse de Urías. En su pecado, en su error, en su orgullo, la única solución que se le ocurrió al rey para arreglar su pecado fue deshaciéndose de Urías, cuando no le resultó el primer plan. Y el primer plan no deja de ser igual de vil que el segundo. ¿Sí me entienden? ¿Me estoy explicando? Este retrato de David no parece nada al del joven virtuoso que toca bien el instrumento, prudente en sus palabras, con un corazón puro, el dulce cantor de Israel, el hombre en el cual se notaba que Jehová estaba con él. Como una simple decisión redunda
en esta situación que tenemos en este momento. Si se hubiera tan solo quedado en Jerusalén y no haber ido a la guerra, pero cumpliendo sus funciones como rey, nada de esto habría pasado. Pero fueron demasiados los permisos que David se dio. Aquí ahora lo vemos dándose el permiso de prescindir o de tomar la vida de alguien para tratar de cubrir su error. ¿Qué tipo de corazón hace eso? Solo un corazón que está deformado, que está siendo alimentado por el pecado, por la maldad. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, dijo David: tráiganmela, que se venga aquí a la casa. Y Betsabé fue su mujer y le dio a luz un hijo, el hijo de aquella ocasión en la cual cometieron el adulterio. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Urías fue tratado de una manera tan injusta cuando él siempre se comportó íntegro? ¿Acaso Dios tiene favoritos y dejaba que David hiciera lo que él quisiera? Dice el verso 27 al final: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Otras versiones dicen: pero Dios estaba muy enojado con David, y por eso Dios toma cartas en el asunto y envía al profeta Natán a reprender a David. Me llama la atención que entre lo que Natán le dice, hay una frase contundente. Dice de la siguiente manera, en el capítulo 12 ya: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor te las di a ti. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si por si esto fuera poco, te habría dado aún más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo lo mataste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo tanto ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, vivirás en constante guerra. Y aquí viene quizás lo más fuerte y algo que debemos de aprender. Dice Dios: por cuanto me menospreciaste. Yo creo que David nunca se imaginó que al estar haciendo todas estas fechorías estaba tratando con Dios mismo. Así es como el pecado nos enceguece, pone una venda en nuestros ojos de tal manera que no nos vemos que al pecar con otras personas estamos pecando contra Dios, y entonces estamos menospreciando su nombre, su fama, su reputación, su gloria. David se atrevió a permitir que Urías fuera muerto a mano de los enemigos que Dios aborrecía. Permitió que una amonita o que los amonitas mataran a un varón justo. Cometió adulterio. ¿Y qué decía la ley de Moisés? Si una persona comete adulterio debe morir. Debe morir. David se dio cuenta de lo que hizo cuando Natán fue a advertirle, y ese va a ser el sermón de la próxima semana. Porque vamos a ver cómo el corazón deformado regresa
puede regresar a ser conforme al de Dios. ¿Qué aprendemos hoy de todo esto que hablamos? Vimos a un David irresponsable, a un David distraído, ocioso, perezoso, lujurioso, adúltero, calculador, frío, planeando con maldad, malévolo, asesino, mentiroso. Y el retrato que hemos visto aquí de David es algo que da asco. Yo aprendo por lo menos 3 lecciones. Número 1, cuidado con los permisos que te das. Ten cuidado, hermano. Tengamos cuidado con los permisos que nos damos. Porque a veces decimos, hoy me voy a dar permiso de no conectarme. Hoy me voy a ir con mi familia y vamos a disfrutar de desayunar tranquilos, a levantarnos tarde. Estoy diciendo esto esperando que los que no se conectaron hoy, ojalá y lo vean después y a ver si les cae una piedrototota encima. Porque ese tipo de permisos que parecen tan simples, tan inocentes, son los que provocan las avalanchas después. Ten cuidado con los permisos que te otorgas. Número 2, fíjense bien, tenemos el derecho de tener tiempos de ocio, de recreación. De hecho, la Biblia nos enseña a tener tiempos de descanso. Pero ¿sabes una cosa? Los tiempos de ocio y de descanso deben de ser también planeados. No puedes decir, ay, hoy voy a estar de ocioso, hoy no voy a hacer nada. Porque en ese no hacer nada, te pesca Netflix. En ese no hacer nada, te llama alguna amiga. En ese no hacer nada, te invita algún amigo a jugar. En ese no hacer nada, pueden suceder muchas cosas. ¿Por qué? Porque tú no lo planificaste. Cuando tú dices, mira, el sábado vamos a aprovechar para descansar, vamos a hacer esto como familia, vamos a estar juntos, vamos a pasar un tiempo con Dios, de descansar en Él, y luego vamos a ver una película, y la película que vamos a ver ya la revisé, ya vi su clasificación, ya vi qué tipo de lenguaje trae, ya vi qué escenas trae, y todas ellas cumplen con los principios bíblicos. Así que este es un rato de ocio planificado, estratégico, para reponer fuerzas, para convivir con la familia. Pero David, vimos que su rato de ocio no estaba planificado y él andaba a la deriva, exponiéndose en aquella terraza. Ten cuidado con los paseos por el balcón, porque te pueden llevar a la tentación. Ten cuidado. 3, redobla tu seguridad, sobre todo cuando estés solo. David estaba solo, despertó del lecho y andaba solo. No traía a su guardia allí acompañándolo, a sus guardaespaldas. Andaba paseando por la terraza, él solito. Y cuando estamos solos, ¿sabes quién aprovecha? Satanás. Satanás dice, ahora es cuando, a ver si es cierto, porque en público y acompañado se las da de muy santo. A ver, vamos a ver si solito también cumple con las expectativas de Dios. Vamos a calarlo a ver si es cierto. Y nuestras mayores tentaciones sin duda vendrán cuando estamos solos. Ese solos es entre comillas, porque en realidad nunca estamos solos. La presencia de Dios que habita en nosotros debería ser la compañía suficiente para evitar cualquier tentación. Pero mira, cuando estés solo, redobla
tus candados de seguridad. Ponte en alerta máxima, porque cuando estás solo es cuando vendrán las mayores tentaciones. Cuando viajas solo y estás hospedado en un cuarto de hotel con televisión por cable ilimitada, ten cuidado, redobla tus candados. Cuando estás solo, que ya se fueron tus papás y tienes el internet encendido y tu aparato celular conectado, ten cuidado, porque vendrán las mayores tentaciones. Cuando todo mundo se ha ido y te quedas solo tú y tus pensamientos, ten cuidado, porque los grandes pecados inician en el interior de nuestros pensamientos. Ten cuidado. David nos enseña esto, aún en su pasaje más oscuro. Podemos aprender de estas situaciones. No pienses, por favor, ni por un instante, tomar una lección equivocada y decir, mira, no importa si yo fallo como David, porque siguió siendo rey, Dios lo perdonó, pues en realidad no pasó gran cosa, siguió siendo rico, siguió teniendo mujeres, nomás se le murió un hijito y tenía como muchos. Pues no es gran pérdida. Que ni siquiera se te ocurra pensar que esa es la lección a recibir. Desecha eso de tu mente y tu corazón. Próximo domingo vamos a ver con detenimiento las consecuencias y qué hizo David para volverse de corazón al Señor y tener una vez más ese corazón conforme al del Señor. Esta historia queda registrada para apercibirnos, para ayudarnos a tener cuidado con esos permisos que nos damos, recordarnos a planificar nuestros ratos de ocio y redoblar nuestras alertas de seguridad en aquellos momentos en los cuales estemos aparentemente solos. Un corazón conforme al corazón de Dios fue lo que hizo que David fuera escogido para el nuevo comienzo. Pero aún los corazones conforme al corazón de Dios, si no están alertas, si no están velando, si no son cuidadosos, miren lo que pueden causar. Miren lo que pueden causar. Una bolita de nieve, convertirla en una enorme avalancha que destruye todo a su paso. ¿Qué destruyó aquí? Reputación, a una familia, una vida y muchas cosas más. Dios nos libre de fallarle de manera tan penosa como lo hizo David. Ahora, fíjate bien, si David era el amado de Dios, el escogido de Dios por tener un corazón conforme al suyo y le pudo pasar esto, imagínate que no somos capaces nosotros de hacer. Así que con mayor razón vamos a cuidarnos. Mantengamos un corazón sintonizado con el corazón de Dios para que nuestros nuevos comienzos se mantengan en constante avance y no se queden estancados o sean detenidos, mucho menos desechados por causa del pecado en nuestra vida. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a decirle a Dios que Él nos ayude a entender esta lección y empezar a practicarla en nuestras vidas. Dios, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es verdad y tu palabra no oculta aquellos pasajes oscuros en la vida de personajes tan sobresalientes como el mismísimo David.
por alguna razón tú permitiste que este pasaje, esta historia, nosotros la conociéramos, y estoy seguro que es para advertirnos que aún cuando hemos sido escogidos y aún cuando somos tan amados por ti, podemos ser susceptibles de caer, de tropezar, de descuidarnos, de distraernos y dejar que la vieja naturaleza, que el pecado nos zarandee, se enseñoree. Dios, en esta mañana quiero rogarte por mí y por tu pueblo. Ayúdanos a tener cuidado con esos permisos que nos otorgamos. Ayúdanos, Señor, a planificar nuestros ratos de ocio para que aún en esos tiempos de recreación te honremos y te glorifiquemos. Ayúdanos, por favor, Dios, a entender que cuando estamos solos, el diablo aprovechará esos momentos para probar nuestra integridad, nuestra santidad. Por lo tanto, ayúdanos a redoblar nuestras alertas, nuestros mecanismos de seguridad. Dios, no queremos pasar por lo mismo que David. Líbranos, por favor, de ofender tu nombre y de traer daño a nosotros mismos y a los que nos rodean con una atrocidad como esta. Ayúdanos también, Dios, a comprender el próximo domingo la bendición tan grande que tiene el arrepentirse de todo corazón. Oro por tu pueblo, por cada familia, en el nombre de Jesús. Amén.